Quiero hablar bajo el tema un ruego por la unidad. Básicamente, hermanos, esto es lo que aparece en Primera de Corintios, capítulo 1, estos versos 10 al 17, habla específicamente de este ruego por la unidad. Y es lo que Pablo está hablando a la iglesia. Pero antes de entrar a lo que Pablo dice a la iglesia, quiero que exploremos brevemente algunos de los dichos que existen acerca de la división. La división es parte de la humanidad, es parte de la naturaleza humana, diría yo de la naturaleza caída, es parte de lo que es la división. Y la división es parte, usted ha escuchado dichos culturales, dichos en historias, dichos en cuentos, y hay dichos como divide y vencerás, ¿verdad? Es una realidad. Y era el pastor y se dispersarán las ovejas. La división en los pueblos es causa precisa de su desolación. Cuando no hay un enemigo adentro, los enemigos afuera no pueden lastimarte. Todos para uno y uno para todos. Unidos nos mantenemos divididos caemos. Y hay diferentes dichos como tu reino, como todo reino dividido cae. Y aún Jesús dice en Mateo 12:25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá de pie. Así que el tema de la división es algo cultural. Y puede ser bueno y puede ser malo. Cuando usted tiene una gran tarea, usualmente se recomienda que usted la divida en pequeñas tareas para que usted alcance esa meta final. Pero también cuando usted tiene un grupo bien unido, esto pasa mucho en la política, se ve mucho, se envían secuaces para tratar de dividir ese grupo. La división solo beneficia al enemigo. Cuando hablamos de la división de la iglesia, solo beneficia al diablo, a nuestro enemigo. O quizás a un sector pequeño puede beneficiar esa división. La división, cuando hablamos de división, la división trae desconfianza, destrucción y trae, ¿verdad?, esa sospecha que uno tiene con el otro o la otra. Por eso es que ocurren las divisiones. A veces es más fácil dividir que unir. Si usted agarra un lápiz y lo parte en dos, es fácil partirlo, pero trate de unirlo, a ver si usted lo va a poder unir. Es más difícil unir el lápiz que partirlo. Así funciona la división. Dividir es fácil y la unidad es difícil porque para la unidad hay que trabajar intencionalmente para esa unidad. Y para dividir, mientras que para la unidad es un proceso, ¿verdad?, un proceso que nosotros como iglesia debemos trabajar hacia esa unidad, para dividir con solamente una palabrita es suficiente para crear división. Solamente yo sembrar o cualquier persona sembrar una duda es suficiente para crear una división. Una idea, una palabra, un malentendido es suficiente para crear una división. Mientras que para crear unidad es un proceso que lleva años y que lleva meses para construir la confianza, para construir las relaciones. Y esas relaciones a veces solamente con cosas pequeñas pueden quebrarse y haber una división. Hermanos, aquí en Primera de Corintios 10, versos 10 al 13, que los voy a leer nuevamente, Pablo hace un ruego a la unidad a los corintios. Pablo comienza, dice, os ruego, le pido, les ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefa, yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
para contextualizar estos versículos a lo que está ocurriendo hoy en nuestro contexto de la Iglesia Metodista Unida, esto es lo mismo que se oye dentro de la Iglesia Metodista Unida. Es muy parecido, hermano. Hay unos que dicen, somos del grupo de los progresistas. Otros dicen, somos de los grupos de los conservadores. Otros dicen, somos de los grupos de los centristas. Los centristas es que están en el medio. Y otros dicen, a mí no me interesa estar con nadie. Y a veces este tipo de discusiones nos pierden de perspectiva de que además de ser Iglesia Metodista Unida, somos la iglesia de Jesucristo. Que nadie dentro de la Iglesia Metodista Unida, ni los pastores ni ningún líder, ha sido crucificado por usted y por mí. Que nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios y el ruego que nos hace Pablo en 1 Corintios, permanezcan en unidad. No importa si tú eres centrista, no importa si eres conservador, si eres progresista o si no te interesa la conversación, permanezcan en unidad. La idea central del pasaje de Pablo es: la iglesia tiene que permanecer unida. Y les ruega a los corintios que permanezcan unidos en pensamientos y en propósito. Y que esto es lo requerido por el Evangelio de Jesucristo, que permanezcamos unidos. En estos versículos vamos a ver que Pablo habla sobre la unidad. Y la unidad requiere que tengamos comunión con Cristo. Eso es una parte de lo que Pablo habla. Y que tengamos comunión los unos con los otros. Y Pablo está diciendo que el llamado de Cristo es a que estemos unidos en vez de estar divididos. Pablo le insta en el nombre de Cristo a ponerse de acuerdo los unos con los otros. Y él establece una gran expectativa para la iglesia y todas las iglesias cristianas. Y esta expectativa es 0 divisiones, que no haya división. Como cada uno de ellos está en Cristo, Pablo insiste en que pueden vivir en unidad. Esta unidad puede y debe alcanzar el nivel de pensamiento y juicio cooperativos en asuntos de importancia crítica. O sea, Pablo está diciendo, si Cristo está en ustedes, ustedes reflejan eso estando unidos. Especialmente en asuntos que son vitales para la vida de la iglesia, tenemos que permanecer unidos. En Romanos 14 también Pablo habla de esta unidad. Pablo aclara que no está exigiendo que todos estén de acuerdo en la iglesia. Pablo no habla de eso, ni que estén de acuerdo con la persona que esté a cargo dentro de la iglesia. Tampoco está enseñando que los creyentes pueden estar en desacuerdo sobre algo. Puede haber diferencias de opiniones, diferencias de perspectiva en cuanto a un tema. Y tampoco Pablo está hablando de que la iglesia tiene que estar en conformidad en todos los aspectos. Pablo no habla de eso. Pero lo que Pablo está diciendo es que ninguna cosa, ninguna opinión, ningún desacuerdo puede promueva la división dentro de la iglesia. Pablo está poniendo a Cristo como el estándar para cada pensamiento y juicio. Y que cada persona debe vivir conforme a Cristo y alinearse a Cristo. Que las diferencias de opiniones sean secundarias al acuerdo fundamental que es amar a Dios, amar a los hermanos por medio de Jesucristo. Cuando los cristianos establecen solamente meras ideas humanas o a otros seres humanos como su estándar, el resultado siempre es la división. Y aquí Pablo le está diciendo, unos están diciendo que yo soy de Pablo, otros de Apolos y otros de Cefas. Y otros están diciendo que son de Cristo. Y él dice, eso no puede estar entre vosotros. Yo les ruego que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer.
La imagen que trae aquí es, que me viene a mi mente, mi imagen campesina que me viene a mi mente es, no importa, hermanos, durante el día, cuando está una gallina con sus pollitos, durante el día los pollitos están con la gallina, detrás de la gallina, están peleando entre sí los pollitos, hay uno comiendo, hay otro durmiendo, hay otro, aquellos que han tenido gallinas, y los pollitos están haciendo lo que les da la gana y a veces pelean, pero cuando cae la noche, todos los pollitos van bajo las alas de la gallina a dormir con ella y duermen juntos. Esa es la perspectiva de lo que Pablo está hablando aquí. En Cristo somos uno, tenemos un solo Señor. Puede haber diferencias, podemos tener diferencias de opiniones, pero al final somos una sola iglesia y no podemos perder nuestra visión ni misión por discusiones que son pasajeras. Quiero hablar algunas cuestiones prácticas sobre estos versículos. Primero, aplicación práctica. Busca la unidad, no la uniformidad. Como iglesias, a través de la historia de la iglesia, vamos a ver que la iglesia nunca se ha puesto de acuerdo, hermano. Nunca se ha puesto de acuerdo. Así que no busquemos la uniformidad. Nunca pensaremos iguales, pero sí debemos estar unidos. ¿Basta porque nunca pensamos iguales? Porque cada uno tiene su experiencia de vida y cada uno ve la vida diferente, conforme a su experiencia. Y somos diferentes y tenemos diferentes opiniones. Pero eso no significa que podamos estar unidos. No importa si tú hablas inglés, español o francés. Esto no significa que la iglesia no pueda estar unida. Busquemos la unidad, no la uniformidad. Mantenernos juntos a pesar de que mi hermano o mi hermana piensa diferente a mí. Porque soy de Cristo y la iglesia es de Cristo, ¿verdad? Y a pesar de que pensemos diferentes, no significa que podamos ser una iglesia. Eso es importante tenerlo en nuestras mentes. Hay gente que quiere que toda la iglesia piense igual y que todos se vistan iguales, ¿verdad? Para mostrar esa uniformidad. Pero eso es superficial, hermano. Número 2, evite las divisiones de grupo. No se abanderice con un grupo y no demonice al otro grupo. Y no piense que un grupo es mejor que otro. Dentro del contexto de iglesia, usted va a caer en un grupo de los que mencioné. Hay un grupo que es progresista, que lo categorizan como progresista. Hay un grupo que es conservador. Hay un grupo que es centrista. Y hay otro grupo que no se sabe hacia dónde va a ir. Y eso está bien. No importa en qué grupo usted caiga de eso, tenemos que permanecer unidos como iglesia. Y no podemos tratar los diferentes grupos como que ese es un demonio, ese es del diablo, este es del diablo. Cuando comenzamos y ponemos la discusión de esa manera, entonces entramos en divisiones. Número 3, afirme su pertenencia a Cristo. La iglesia es de Cristo, usted pertenece a Cristo. Y como iglesia nuestra responsabilidad es mantener la unidad, que es el vínculo perfecto que dice del Espíritu, que es quien crea la unidad en nosotros. Y como iglesia estamos llamados a mantenernos unidos. Entonces, si nosotros comenzamos a dividirnos y comenzamos a desmembrar el cuerpo de Jesucristo, entonces estamos pecando contra Cristo mismo. Podemos tener diferentes opiniones, diferentes perspectivas, pero al final pertenecemos a Cristo y tenemos que buscar la unidad en medio de las múltiples ideas, opiniones que podamos tener. ¿Qué podemos hacer entonces, pastor? Dos puntos tenía. 2 puntos para esto. Número 1, enfoquémonos en Cristo y en el Evangelio. No perdamos de importancia lo que es importante. No perdamos de nuestra visión lo que es importante. Mantengamos lo primero. Cristo es nuestro Señor.
el evangelio de Jesucristo. La iglesia está llamada a adorar a Dios, a ser discípulos, a evangelizar, a llevar este evangelio a todas las naciones y a hacer acción social. La iglesia está llamada a hacer eso. No importa las discusiones que hayan, no podemos perder de perspectiva cuál es nuestra misión como iglesia. Eso es lo primero. Enfoquémonos en Cristo y en lo que dice su evangelio, lo que dice su palabra. Número 2, enfoquémonos intencionalmente en la unidad. ¿Por qué? Porque para dividir no se necesita mucho esfuerzo, pero para crear unidad se necesita mucho esfuerzo. Así que intencionalmente nosotros tenemos que trabajar pro unidad, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras acciones. Unido jamás serás vencido. Pueblo unido jamás será vencido. Eso lo usaban los políticos en Puerto Rico también. Así que, pero es una realidad, hermano. Intencionalmente, el propósito de esta serie es que pensemos en la unidad desde la perspectiva bíblica. Y yo quiero que la palabra de Dios hable a nuestros corazones sobre la unidad y la importancia que es mantenernos unidos. No importa, hermano, la decisión que se tome, o sí, importa, es importante, pero la decisión que se tome, hermano, te guste o no, mi llamado es que permanezcamos unidos como ministerio Monte de Sión. Ese es mi llamado, hermano. Y quiero concluir en esta mañana. Quedan algunos minutos. Esta es mi reflexión pastoral sobre todo. Usted ha sido salvado o salvada por Cristo. Usted ha sido llamado o llamada por Cristo. Usted fue perdonado y perdonada por Cristo. Usted fue justificado, justificada, santificado, santificada por Cristo. Usted fue bautizado o bautizada por Cristo. Cristo fue quien murió por usted en la cruz del Calvario. La iglesia es de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Debemos permanecer unidos. No permitamos que ninguna decisión cree divisiones entre nosotros. Somos de Cristo y en Cristo permaneceremos unidos. Así que yo no morí por usted, ningún líder de la iglesia murió por usted, ningún líder de la denominación murió por usted. Lo está diciendo Pablo aquí, está rogando por la unidad. No importa la decisión que se tome, hermano, debemos permanecer unidos. Y debemos respetar las diferentes opiniones que puedan haber dentro de nuestra iglesia Monte de Sión. Y debemos respetar las opiniones que puedan haber dentro de la iglesia Nicholasville UMC. Cualquier opiniones son diferentes, hermanos. Pero lo importante es que nos permanezcamos unidos. Que no nos dividamos, hermanos. Que permanezcamos unidos. Y unidos, hermanos, podemos atravesar cualquiera que sea la situación que venga. En nombre de Jesús. Amén.